¿Qué se esconde realmente bajo las gruesas capas de maquillaje blanco, las pelucas extravagantes y los vestidos suntuosos de la reina más icónica de la historia? Solemos imaginar el poder como una fuerza incorruptible, una luz que no se apaga. Pero la verdad, a menudo, es mucho más oscura, más orgánica y aterradora. La verdad huele a descomposición, a carne que se rinde bajo el peso de una corona. La historia que nos han contado es la de Gloriana, la reina virgen, un símbolo de la vida eterna de Inglaterra. Sin embargo, la historia que se ocultó en los aposentos reales, tras las puertas cerradas y los pesados cortinajes de terciopelo, es la de una mujer que se pudría lentamente en su propio trono, un espectro coronado, que se negaba a rendirse a la noche, por miedo a no volver a despertar. Es la crónica de cómo un icono inmortal se convirtió en un cuerpo en ruinas, prisionero de su propia leyenda. Isabel I de Inglaterra. Su nombre resuena a través de los siglos como un trueno de autoridad y esplendor. Para su pueblo, ella no era simplemente una monarca, era la encarnación misma de la nación, una figura casi divina, casada con su reino, virgen por y para Inglaterra. Su imagen pública fue una de las construcciones políticas más exitosas de todos los tiempos, una obra maestra de propaganda y control. En los retratos, su piel es de alabastro, sus vestidos son constelaciones de perlas y joyas, y su mirada es la de una emperatriz romana, firme, sabia e impenetrable. Se presentaba al mundo no como una mujer de carne y hueso, sino como un monumento viviente, un faro de estabilidad en una Europa desgarrada por la guerra y la religión. Era la madre de su pueblo, la eterna protectora, una figura cuya inmortalidad parecía garantizada por la propia voluntad de Dios. Esta imagen, sin embargo, era una máscara literal y figurada, diseñada para ocultar una verdad devastadora. Bajo el blanco inmaculado de su rostro, una guerra silenciosa se libraba cada día. La verdadera historia de Isabel no es la de una ascensión gloriosa, sino la de una lenta y agónica decadencia, una putrefacción del cuerpo que reflejaba la profunda soledad del poder absoluto. La tragedia central de su vida es la contradicción fundamental que la definió. Para construir una Inglaterra eterna, inmortal y poderosa, tuvo que sacrificar sistemáticamente su propia humanidad, condenándose a una desintegración física y emocional, en el más absoluto y gélido aislamiento. Es el relato del cuerpo de una mujer ofrecido como sacrificio en el altar de la corona, una ofrenda que el tiempo y el veneno se encargarían de corromper. El gancho narrativo que desvela este secreto, el mejor guardado de la corte Tudor, no es una conspiración ni una batalla perdida, sino algo mucho más íntimo y terrorífico, la silenciosa descomposición de la mujer detrás del mito. Esta no es una historia de ejércitos y parlamentos, sino de espejos evitados, de dolores de muelas insoportables ocultados tras una sonrisa forzada, de mechones de pelo que caen sobre la almohada en la soledad de la noche. Es la crónica de cómo el veneno que usaba para mantener su belleza se convirtió en el agente de su destrucción. La paradoja de su reinado es que, mientras su poder político alcanzaba su cenit, su cuerpo físico iniciaba un inexorable viaje hacia la ruina, convirtiéndola en una efigie hueca, un ídolo magnífico por fuera, pero carcomido y frágil por dentro. Todo comenzó mucho antes de que el peso de los años se hiciera evidente, en su juventud, con un enemigo que no distinguía entre plebeyos y sangre real, la viruela. La enfermedad la atacó con una furia implacable, llevándola al borde de la muerte y dejando su rostro, el lienzo de su autoridad futura, marcado por cicatrices. Para una joven princesa cuya supervivencia dependía de alianzas y posibles matrimonios, estas marcas no eran meras imperfecciones, eran un estigma, una vulnerabilidad intolerable. Fue en ese momento, al mirarse en el espejo y ver su perfección rota, cuando nació su obsesión por el control total de su imagen. La viruela fue el primer golpe a su humanidad, la primera grieta en la estatua, y la semilla de una decisión que la definiría para siempre. Ocultaría cualquier debilidad a cualquier coste. La solución que encontró fue un cosmético popular entre la nobleza, conocido como cerusa veneciana. Una pasta espesa y blanca hecha de plomo blanco y vinagre, que prometía una piel de porcelana lisa y perfecta. Al aplicarla, las cicatrices desaparecían bajo una capa uniforme, devolviéndole el rostro de un icono. Pero este remedio era un pacto con el diablo. El plomo, un veneno potente, era absorbido lentamente por su piel día tras día, año tras año. Lo que comenzó como una herramienta para ocultar una imperfección, se convirtió en una armadura indispensable,
una segunda piel tóxica que corroía la carne que pretendía embellecer. Se instauró así un círculo vicioso y macabro. Cuanto más daño causaba el maquillaje, más maquillaje necesitaba para ocultar ese daño, sellando su destino en cada aplicación. Este veneno silencioso no solo atacaba su piel, con el tiempo sus efectos se extendieron por todo su organismo. El plomo contribuyó a la pérdida de su cabello, una alopecia que la obligó a depender de elaboradas pelucas de un rojo vibrante, que se convirtieron en otro de los símbolos de su imagen. Pero el deterioro más notorio y humillante tuvo lugar en su boca. Sus dientes atacados por una caries agresiva y posiblemente agravada por el azúcar, una delicia exótica y cara en la época, comenzaron a ennegrecerse y a pudrirse. Este problema no era meramente estético, le causaba dolores crónicos y un aliento fétido que los embajadores extranjeros mencionaban discretamente en sus cartas, un detalle grotesco que contrastaba violentamente con la divinidad que proyectaba. Imaginen la escena, la reina más poderosa del mundo conocido, hablando con dificultad, intentando ocultar el abismo oscuro de su boca mientras negocia el destino de las naciones. El dolor físico se convirtió en su compañero constante, una tortura privada que debía soportar con una compostura regia. Esta decadencia dental afectó su habla, su confianza y sobre todo, la aisló aún más. ¿Cómo podía permitir que alguien se acercara lo suficiente como para descubrir la putrefacción que se escondía tras sus labios sellados? La imagen de Gloriana, la Virgen perfecta, dependía de la distancia, de mantener al mundo lo suficientemente lejos para que no pudieran ver las grietas en el mármol, para que no pudieran oler el hedor de la mortalidad. Pero para entender la profundidad de su tragedia, debemos retroceder aún más, a su misma concepción. Isabel nació en un torbellino de traición, deseo y sangre. Era la hija de un rey, Enrique VIII, desesperado por un heredero varón, y de una reina, Ana Bolena, que pagó con su cabeza el no poder dárselo. Con apenas 2 años, su madre fue ejecutada bajo acusaciones de traición e incesto, y ella, la princesa, fue declarada bastarda, despojada de su título y de su lugar en la línea de sucesión. Su infancia no fue la de un cuento de hadas, sino una lección brutal sobre la precariedad del poder y la fragilidad de la vida. Creció a la sombra del cadalso, siempre consciente de que un movimiento en falso, una palabra equivocada, podría llevarla al mismo destino que su madre. Este origen traumático forjó en ella una coraza de desconfianza patológica. Aprendió a no depender de nadie, a no mostrar afecto que pudiera ser usado en su contra y sobre todo, a desconfiar del matrimonio. Para Isabel, el matrimonio no representaba amor o compañía, sino una cesión de poder, una vulnerabilidad mortal. Había visto cómo las reinas eran utilizadas y descartadas, cómo el amor era un arma política. Su decisión de no casarse, de convertirse en la reina virgen, no fue un acto de piedad religiosa o de pureza personal, como afirmaba su propaganda. Fue una estrategia de supervivencia calculada y fría, la primera y más grande renuncia a su vida como mujer para asegurar su supervivencia como monarca. Se casó con Inglaterra porque cualquier hombre de carne y hueso era una amenaza potencial. Esta soledad autoimpuesta, aunque políticamente astuta, se convirtió con el tiempo en su prisión personal. Al cerrar la puerta al amor y a la intimidad, se condenó a un aislamiento emocional que ninguna cantidad de poder o riqueza podía aliviar. La corte era un hervidero de aduladores, espías y pretendientes, pero en medio de la multitud, Isabel estaba profundamente sola. Sus confidentes eran pocos, y a medida que envejecía, los fue perdiendo uno a uno, ya fuera por la muerte natural o por la traición, como en el caso de su favorito, el conde de Essex, a quien se vio obligada a ejecutar. Cada pérdida era un ladrillo más en el muro que la separaba del resto del mundo, una herida en un corazón ya blindado por el miedo y el dolor del pasado. El trono, ese símbolo máximo de su poder, se transformó en un sepulcro dorado. Desde allí, observaba un mundo que seguía adelante sin ella. Veía a sus damas de compañía casarse y tener hijos, experimentando las alegrías y las penas de una vida normal que ella se había negado a sí misma. Veía a jóvenes favoritos como Robert Dudley o el propio Essex, que reflejaban la juventud y la pasión que ella había sacrificado. Esta soledad no era pasiva. Era una fuerza activa y corrosiva que alimentaba su paranoia y su irascibilidad.
Se volvió cada vez más celosa de su poder, desconfiando de todos, aterrorizada ante la idea de nombrar un sucesor, porque hacerlo sería admitir su propia mortalidad, sería reconocer que el monumento de Gloriana también era de carne y hueso, y que la carne inevitablemente perece. La decadencia física y la soledad emocional se alimentaban mutuamente en una espiral descendente. El dolor crónico de sus dientes, la irritación de su piel bajo el plomo, la vergüenza de su calvicie, todo ello contribuía a su melancolía, y esta melancolía, a su vez, la hacía descuidar aún más su salud, negándose a ser examinada por médicos, por miedo a que descubrieran la extensión de su deterioro. Su cuerpo se había convertido en un secreto de estado, una ruina que debía ser apuntalada y ocultada cada mañana con un ritual de horas. El proceso de vestirse y maquillarse no era un acto de vanidad, sino la reconstrucción diaria de una ilusión, un esfuerzo hercúleo para mantener en pie la fachada de la reina inmortal. Su negativa a nombrar un heredero hasta el último suspiro no era solo una táctica política para mantener a raya a sus enemigos y leales por igual. Era, en un nivel mucho más profundo, un síntoma de su terror existencial. Nombrar a un sucesor significaba planificar un futuro en el que ella no estaría, significaba aceptar su propia irrelevancia final. Mientras ella viviera, ella era Inglaterra. ¿Qué sería de Inglaterra sin ella y qué sería de ella sin Inglaterra? La fusión entre su cuerpo físico y el cuerpo político de la nación era tan completa en su mente que la idea de separarlos era inconcebible. Era como planificar su propio desmembramiento. Por eso, se aferró al poder con una tenacidad que rayaba en la locura, porque el poder era lo único que le quedaba. Así, la imagen pública de Gloriana y la realidad privada de Isabel se separaron por un abismo cada vez más profundo. Mientras los poetas escribían sonetos a su belleza eterna, y los pintores la retrataban como una diosa atemporal, la mujer real se desmoronaba en secreto. La corte se convirtió en un inmenso teatro donde todos participaban en la elaborada farsa. Nadie se atrevía a mencionar su aliento, sus dientes negros, o los días en que la melancolía la sumía en un silencio sepulcral. Fingir que la reina era perfecta, inmortal y divina, era un requisito para la supervivencia en su corte, una lealtad que se demostraba no con la espada sino con la ceguera voluntaria ante la evidente y trágica verdad de su condición. El contraste era brutal. En público, era la figura deslumbrante que revisaba a sus tropas en Tilbury, pronunciando discursos que encendían el corazón de una nación. Era la monarca que presidía banquetes suntuosos, vestida con ropajes que costaban una fortuna, cada hilo diseñado para proyectar una imagen de poder y riqueza inagotables. Pero en privado, en la quietud de sus aposentos, era una anciana enferma, atormentada por el dolor, la paranoia y los fantasmas de su pasado. Una mujer que había derrotado a la armada invencible pero que no podía vencer la caries en su propia boca, que gobernaba un imperio pero no podía detener la caída de su propio cabello. El poder absoluto no la había hecho inmune al sufrimiento humano, simplemente le había dado un escenario más grande donde sufrirlo en soledad. Este dualismo es la clave para entenderla. No era una hipócrita, sino una prisionera de la imagen que ella misma había creado. Esa imagen era necesaria para la estabilidad de Inglaterra. En una era donde los monarcas eran considerados elegidos por Dios, cualquier signo de debilidad física podía ser interpretado como un signo de debilidad divina o política, una invitación a la rebelión o la invasión. Isabel entendía esto mejor que nadie. Su máscara de plomo no solo ocultaba sus cicatrices, protegía a su reino. Se envenenaba a sí misma cada día para mantener a Inglaterra a salvo, un sacrificio silencioso y terrible que nadie reconoció ni agradeció en su momento, porque nadie conocía su verdadera magnitud. Su cuerpo, por tanto, se convirtió en el campo de batalla final. No luchaba contra España o Francia, sino contra el tiempo, la enfermedad y su propia biología. Cada arruga que aparecía era una traición, cada diente que se perdía era una derrota. Su obsesión por la juventud no era simple vanidad femenina, era una necesidad política. Por eso se rodeaba de hombres jóvenes, por eso se aferraba a los halagos y a las muestras de devoción. Necesitaba que el mundo la viera como siempre había sido, joven, fuerte, eterna. Era una ilusión desesperada, un intento de detener las manecillas del reloj con la pura fuerza de su voluntad, una batalla que, desde el principio, estaba destinada a perder. La gran ironía es que, al sacrificar su cuerpo por la corona, lo convirtió en el símbolo más potente de su reinado.
La historia de la decadencia de su cuerpo es la historia misma de su gobierno, un control férreo mantenido a un coste personal inmenso. El plomo en su piel era el peso de la responsabilidad, los dientes negros eran las palabras no dichas, y los amores no vividos, la calvicie era la corona de espinas que llevaba en secreto. Cada síntoma de su colapso físico era un testamento de su devoción a un ideal, el ideal de una Inglaterra que, gracias a su sacrificio, viviría una edad de oro. Pero el oro, como el maquillaje que usaba, a menudo oculta los materiales más tóxicos y corrosivos. La soledad que la envolvía era un frío que ni el armiño más suntuoso podía calentar. Observaba desde la atalaya de su trono cómo la vida florecía a su alrededor, un festín al que ella no estaba invitada. Las risas de los cortesanos, los romances secretos en los pasillos, los bautizos y las bodas, todo ello le recordaba constantemente lo que había renunciado. Quizás en las largas noches de insomnio, cuando el dolor de muelas era más agudo, se preguntaba si había valido la pena. ¿Era el amor de un pueblo un sustituto justo del amor de una persona? ¿Era la inmortalidad de un nombre en los libros de historia consuelo suficiente para una vida sin contacto, sin intimidad, sin un solo ser humano ante quien pudiera mostrarse vulnerable? Esta pregunta probablemente nunca tuvo respuesta. Su pragmatismo y su instinto de supervivencia eran demasiado fuertes para permitirse el lujo de la autocompasión. Pero la melancolía que la consumió en sus últimos años sugiere una profunda y dolorosa conciencia de su pérdida. La depresión no era entonces entendida como una enfermedad sino como un desequilibrio de los humores, una debilidad del alma. Para una reina que había construido su leyenda sobre la base de una fuerza inquebrantable, admitir tal debilidad era impensable. Así que la sufría en silencio, manifestándola en arranques de ira, en largos periodos de mutismo, y en una creciente desconexión del mundo que la rodeaba. El veneno del maquillaje de plomo no fue el único que la consumió. Hubo otro veneno, más sutil pero igualmente letal, el veneno genético, la herencia figurada de sus padres. De su padre, Enrique VIII, heredó la paranoia, la capacidad para la crueldad, y una voluntad de hierro. De su madre, Ana Bolena, heredó la inteligencia, el carisma, y una posición precaria que la obligó a ser siempre más astuta que sus enemigos. Esta combinación la convirtió en una monarca formidable, pero también en una mujer, atormentada, incapaz de confiar, incapaz de amar sin miedo, siempre esperando la traición, incluso de aquellos más cercanos a ella. Su linaje era tanto su mayor fortaleza como su más profunda maldición. Su relación con los hombres fue un reflejo de este conflicto interno. Se deleitaba en el juego del coqueteo y la seducción, manteniendo a los pretendientes de toda Europa en vilo durante décadas. Era una danza diplomática que le encantaba dirigir. Pero cuando la relación amenazaba con volverse real, con exigir una vulnerabilidad genuina, ella retrocedía. Robert Dudley, el amor de su vida, esperó en vano durante años. El duque de Anjou, su rana, fue cortejado y luego rechazado. Su virginidad se convirtió en su arma más poderosa, un símbolo de pureza y poder, que la hacía inalcanzable, deseable, y en última instancia, intocable. Pero esa misma arma la aisló, dejándola en una fortaleza de soledad, de la que no podía ni quería escapar. El cuerpo de la reina se convirtió así en un texto que todos intentaban leer, pero cuyas páginas más importantes estaban selladas. Los rumores sobre su virginidad, sobre si era realmente una mujer, sobre enfermedades secretas, circulaban por las cortes de Europa. Su negativa a ser examinada, su insistencia en el control absoluto sobre su propia narrativa física, solo alimentaba las especulaciones. Se convirtió en un enigma, un cuerpo político cuya realidad física era un misterio. Esta ambigüedad, que ella cultivó deliberadamente, era otra fuente de su poder. Mientras nadie supiera la verdad, ella podía ser cualquier cosa que su pueblo necesitara que fuera: madre, virgen, diosa, guerrera. La tragedia, por supuesto, es que ella sí conocía la verdad. Cada mañana, antes de que los artificios la transformaran en gloriana, se enfrentaba a la realidad en el reflejo de un espejo de plata pulida. Veía la piel enrojecida e irritada, las encías sangrantes, el rostro de una mujer que envejecía, marcada no solo por la viruela, sino por el peso de las decisiones que había tomado. El ritual del maquillaje no era solo para engañar al mundo, sino quizás, y más importante, para engañarse a sí misma. Era un acto de fe diario,
un intento de resucitar el icono sobre los restos de la mujer, de convencerse a sí misma de que la máscara era el verdadero rostro. A medida que avanzaba el siglo y ella entraba en la vejez, mantener la ilusión se volvió cada vez más difícil. Los embajadores ya no eran tan discretos. Las descripciones de sus dientes negros, su voz debilitada y su temperamento volátil se hicieron más comunes. La armadura de plomo, cada vez más gruesa, ya no podía ocultar por completo el paso del tiempo. Las pelucas no podían disimular la fragilidad de su cuello, y los vestidos ampulosos no podían esconder un cuerpo que se encorvaba bajo el peso de casi 70 años de vida y más de 40 de gobierno. La decadencia se estaba volviendo innegable, filtrándose por las grietas de la fachada cuidadosamente construida. La corte, ese escenario de su poder, se transformó lentamente en un mausoleo en vida. El silencio en sus aposentos se hizo más pesado, más opresivo. Sus damas de compañía se movían a su alrededor con un cuidado casi fúnebre, aterrorizadas de sus repentinos cambios de humor. La música y las danzas que tanto había amado en su juventud, dieron paso a largos periodos de melancolía silenciosa. Se estaba convirtiendo en un fantasma en su propio palacio, una reliquia viviente de una era que se acercaba a su fin. La mujer que había sido el vibrante corazón de Inglaterra se estaba apagando lentamente, y con ella toda una época. El punto de inflexión, el momento en que la decadencia se hizo irreversible y la armadura se rompió para siempre, llegaría con la traición de aquel a quien más había querido en sus últimos años. La ejecución de Robert de Vere, el joven y apuesto conde de Essex, fue el golpe final a su ya frágil estado emocional. Él era el reflejo de la juventud que había perdido, su último capricho, su última conexión con la pasión y la vida. Al firmar su sentencia de muerte, no solo estaba castigando a un traidor, estaba amputando la última parte viva de su propio corazón, rindiéndose finalmente al invierno de su soledad. Tras la ejecución de Essex, Isabel se sumió en una profunda depresión de la que nunca se recuperaría. La máscara de Gloriana se hizo añicos, revelando a la mujer anciana, cansada y desconsolada que había debajo. Se negó a comer, a hablar, a recibir tratamiento médico. Rechazó los consuelos de sus consejeros y la compañía de sus damas. Se encerró en un silencio que era a la vez un castigo para quienes la rodeaban, y una penitencia para sí misma. El cuerpo político había comenzado su abdicación final, dejando que el cuerpo físico se enfrentara a su destino sin más artificios ni defensas. La historia de la putrefacción del cuerpo de Isabel I es, en última instancia, la metáfora más poderosa de la soledad inherente al poder absoluto. Nos enseña que ninguna corona puede proteger a quien la lleva del dolor, la enfermedad y la mortalidad. Nos revela que detrás de cada mito, por muy grandioso que sea, hay un ser humano con sus miedos, sus fragilidades y sus heridas. La reina virgen le dio a Inglaterra una edad de oro, pero el precio fue su propia vida, su felicidad y su cuerpo. Se convirtió en un monumento, tan magnífico y frío como la piedra, y su legado no es solo el de una gran monarca, sino el de una víctima trágica de su propia corona, una mujer cuyo veneno más letal no fue el plomo que se aplicaba en la cara, sino el poder que se vio obligada a ostentar. Para comprender la génesis de esta decadencia, debemos viajar a 1562, a los pasillos del palacio de Hampton Court. Allí, una joven reina Isabel, con apenas 29 años, se enfrentó a un enemigo que no entendía de linajes ni de coronas: la viruela. La enfermedad la asaltó con una violencia inusitada, una fiebre abrasadora que la postró en su lecho, consumiendo su fuerza vital día a día. Los médicos de la corte, con sus remedios ineficaces y sus pronósticos sombríos, susurraban que la vida de Inglaterra pendía de un hilo. El consejo se reunía en secreto, debatiendo sobre la sucesión, asumiendo que el fin era inminente. Para Isabel, atrapada en el delirio febril, no era solo una lucha por su vida, era una humillante demostración de su propia fragilidad, una vulnerabilidad que había jurado nunca mostrar al mundo. El momento crítico llegó cuando la fiebre alcanzó su punto álgido. Isabel perdió el conocimiento, su cuerpo convulsionaba, y su respiración se volvió un hilo casi imperceptible. Durante horas, la corte la dio por muerta. Se creyó que el breve pero prometedor reinado de la hija de Ana Bolena había llegado a su fin. Sin embargo, con la misma tenacidad que definiría su gobierno, se aferró a la vida. Lentamente, la fiebre comenzó a ceder, la consciencia regresó, pero la enfermedad, antes de retirarse, le dejó un regalo envenenado.
Al despertar de la pesadilla, descubrió que su rostro, el símbolo de su autoridad, y su principal herramienta en el mercado matrimonial europeo, había sido devastado. El espejo le devolvió la imagen de una extraña, una superviviente marcada por la guerra contra la muerte. Las pústulas, al secarse, dejaron una red de cicatrices, cráteres diminutos pero profundos, que arruinaron la suavidad de su piel. Para una mujer del siglo XVI, y más aún para una reina cuyo poder dependía de una imagen de perfección casi divina, estas marcas eran una catástrofe. No eran simples imperfecciones estéticas, eran un estigma, un recordatorio permanente de su mortalidad, una debilidad visible para sus enemigos y pretendientes. Cada vez que se miraba en un espejo, no veía a la monarca de Inglaterra, sino a la víctima de una plaga. Esta herida en su vanidad fue también una herida en su alma política, la primera grieta en la estatua de mármol que estaba construyendo con tanto esmero. El trauma no fue solo la cercanía de la muerte, sino la supervivencia marcada por la imperfección. Fue en este preciso momento de desesperación, cuando nació su obsesión patológica por el control absoluto de su imagen. Si no podía borrar las cicatrices, las ocultaría. Si no podía recuperar la perfección natural, la fabricaría. La vulnerabilidad que la viruela había expuesto debía ser enterrada bajo una nueva fachada, una que fuera impenetrable, inmutable y eterna. Ya no podía permitirse ser simplemente una mujer de carne y hueso. Debía transformarse en un ideal, en un símbolo. Esta decisión, forjada en el dolor y la humillación de su convalecencia, marcaría el resto de su vida y de su reinado. Sería el primer paso en un camino que la llevaría a sacrificar su cuerpo en el altar de su propia leyenda, un pacto fáustico por el bien de la corona. La solución a su problema llegó en la forma de un cosmético de moda entre la aristocracia, un remedio que prometía la belleza de las diosas, la cerusa veneciana. Era una pasta espesa, de un blanco deslumbrante, elaborada a partir de una mezcla de plomo blanco y vinagre. Su aplicación era un ritual laborioso. Capa tras capa, la pasta se extendía sobre el rostro, el cuello y el escote, rellenando cada cicatriz, cada poro, hasta que la piel original desaparecía por completo bajo una máscara lisa y perfecta como la porcelana. Al terminar, el rostro que le devolvía el espejo ya no era el suyo, sino el de Gloriana, la reina de alabastro, una efigie sin edad ni imperfecciones. Era una transformación milagrosa, una resurrección estética que le devolvió la confianza para enfrentarse al mundo. Pero este milagro tenía un precio terrible, un secreto oscuro que se escondía en su misma composición. El plomo, el ingrediente activo que le confería su blancura inmaculada, era un veneno lento y acumulativo. Con cada aplicación, con cada día que pasaba con la máscara de cerusa sobre su piel, pequeñas cantidades del metal tóxico eran absorbidas por su organismo. Lo que comenzó como una herramienta para ocultar las secuelas de una enfermedad, se convirtió en la causa de una nueva, más silenciosa y mucho más insidiosa. Se había liberado de la prisión de sus cicatrices, solo para encerrarse en una armadura tóxica que, mientras la embellecía por fuera, la corroía lentamente por dentro, pudriendo la misma carne que pretendía perfeccionar. Se instauró así un círculo vicioso y macabro, una espiral descendente de la que no podría escapar. El uso prolongado del plomo comenzó a devastar su piel. La dermis bajo la gruesa capa de maquillaje se enrojecía, se inflamaba y se llenaba de lesiones. La cerusa, en lugar de ocultar, creaba nuevas imperfecciones que requerían una capa aún más gruesa de veneno para ser cubiertas. Su rostro se convirtió en un campo de batalla químico, una ruina que cada mañana debía ser reconstruida con un esfuerzo cada vez mayor. El ritual de maquillaje dejó de ser una elección para convertirse en una necesidad absoluta, una adicción forzada para mantener en pie la ilusión de la reina perfecta, mientras su verdadero rostro se desintegraba en secreto. El veneno no se detuvo en su piel, sus efectos sistémicos comenzaron a manifestarse de formas aún más alarmantes. Uno de los primeros y más evidentes fue la pérdida de su cabello. El plomo, al acumularse en su sistema, contribuyó a una alopecia severa, que fue debilitando sus folículos, hasta que sus famosos cabellos rojizos, un rasgo heredado de los Tudor, comenzaron a caerse en mechones. La vergüenza de esta nueva debilidad la obligó a adoptar otro de los elementos más icónicos de su imagen, las elaboradas pelucas. Estas no eran simples adornos, sino una necesidad, otra capa de la farsa diseñada para ocultar una nueva ruina física, un símbolo de vitalidad,
que escondía la fragilidad y la enfermedad. Imaginen la escena en la intimidad de sus aposentos. Al final de un largo día, sus damas de compañía retiraban con sumo cuidado la pesada peluca, revelando un cráneo parcialmente despoblado. Luego, con paños empapados en aceites, comenzaban el doloroso proceso de retirar la máscara de plomo, descubriendo una piel enrojecida, irritada y marchita. Ese era el verdadero rostro de la reina, el que nadie fuera de ese círculo íntimo podía ver. Era un momento de una vulnerabilidad extrema, una confrontación diaria con la verdad de su decadencia que debía ser borrada y reconstruida a la mañana siguiente. El esfuerzo para mantener la fachada era hercúleo, una batalla diaria contra su propio cuerpo que la agotaba física y mentalmente. Paralelamente a la devastación causada por el plomo, otro foco de putrefacción se desarrollaba en el interior de su boca. Isabel sentía una pasión desmedida por el azúcar, un lujo exótico y carísimo en la Inglaterra del siglo XVI, un símbolo de estatus que consumía en grandes cantidades en forma de dulces, confituras y frutas escarchadas. Esta dieta, combinada con una higiene dental prácticamente inexistente para los estándares modernos, creó el caldo de cultivo perfecto para una caries agresiva y galopante. Sus dientes, uno a uno, comenzaron a sucumbir a la enfermedad, ennegreciéndose desde la raíz, pudriéndose en sus encías y convirtiendo su boca en un abismo oscuro y fétido. Este deterioro dental no era un problema menor. Se convirtió en una fuente de dolor crónico y agudo, una tortura constante que debía soportar con una compostura regia inquebrantable. El dolor de muelas, punzante e implacable, se convirtió en su compañero secreto, un demonio que la asaltaba en medio de las audiencias con embajadores, o durante las largas noches de insomnio. Se negaba a que los rudimentarios cirujanos barberos de la corte le extrajeran las piezas podridas, aterrorizada por el dolor del procedimiento y por la humillación de quedar desdentada. Prefería soportar la agonía en silencio, a mostrar una debilidad tan grotesca, a permitir que el mundo viera la podredumbre que se escondía tras sus labios. Las consecuencias de esta catástrofe oral fueron más allá del dolor físico. Su aliento se volvió notoriamente fétido. Un detalle que los diplomáticos extranjeros, como el embajador francés André Hurol de Mais, mencionaban con discreción en sus informes. Este hecho, tan íntimo y tan humano, chocaba violentamente con la imagen de divinidad que proyectaba. Para evitar que otros lo notaran, Isabel desarrolló el hábito de hablar con los labios casi sellados, a menudo tapándose la boca con un abanico o un pañuelo. Su forma de hablar se vio afectada, volviéndose menos clara, un susurro gutural que a veces era difícil de entender, otra grieta en la fachada de la monarca elocuente y poderosa. La putrefacción de su boca se convirtió en una metáfora tangible de su aislamiento. La obligó a mantener una distancia física con los demás, a evitar la proximidad por miedo a que su secreto fuera descubierto. ¿Cómo podía permitir que un favorito se acercara a susurrarle al oído? ¿Cómo podía participar en la intimidad de una conversación cercana? La sonrisa, ese gesto universal de calidez y conexión, se convirtió en un rictus forzado y controlado, un intento de mostrar amabilidad sin revelar el oscuro secreto que guardaba. Su boca, que pronunciaba leyes y discursos que cambiaban el destino de las naciones, era al mismo tiempo su mayor vergüenza y su prisión más íntima. La lucha inicial de Isabel contra esta decadencia incipiente fue una campaña de ocultación y control. Su vida se transformó en un elaborado acto teatral, donde cada gesto, cada palabra y cada elemento de su vestuario estaba diseñado para distraer la atención de sus defectos. Los vestidos se volvieron cada vez más suntuosos, cargados de perlas, joyas y bordados, creando un espectáculo visual que deslumbraba al espectador y alejaba la mirada de su rostro. Las gorgueras, esos enormes cuellos de encaje almidonado, crecían en tamaño, enmarcando su cara como si fuera un retrato sagrado, y al mismo tiempo, ocultando la flacidez de su cuello y la piel dañada de su escote. Cada mañana, el ritual de transformación duraba horas. Era una operación casi militar, llevada a cabo por un equipo de damas de confianza que actuaban como sacerdotisas en el culto a Gloriana. Primero, la aplicación de la cerusa veneciana, la reconstrucción del lienzo de porcelana. Luego, el carmín a base de mercurio para dar un toque de color a los labios y las mejillas, otro veneno añadido a la mezcla. A continuación, la cuidadosa colocación de la peluca, asegurada con alfileres, ocultando cualquier evidencia de su calvicie. Finalmente el proceso de vestirla, capa sobre capa de corsés,
faldas y ropajes pesados que la convertían en una imponente estatua viviente, magnífica pero rígida, intocable. Este proceso no era un acto de vanidad, sino una estrategia de Estado. Isabel entendía que su cuerpo no le pertenecía, era el cuerpo político de Inglaterra. En una era de supersticiones, donde la salud del monarca se consideraba un reflejo de la salud del reino, cualquier signo de enfermedad o debilidad podía ser interpretado como un mal presagio, una señal de que el favor de Dios se estaba retirando. Podía incitar a la rebelión interna o a la invasión extranjera. Por lo tanto, su máscara de plomo no solo ocultaba sus cicatrices personales, protegía la estabilidad de su nación. Se envenenaba a sí misma para mantener a Inglaterra fuerte, un sacrificio silencioso y atroz. La dicotomía entre su imagen pública y su realidad privada se convirtió en un abismo. En público, era la reina vibrante que bailaba con energía hasta altas horas de la noche, la intelectual que debatía en latín con los eruditos y la líder carismática que arengaba a sus tropas. Proyectaba una imagen de vitalidad y energía inagotables, una eterna juventud que desafiaba el paso del tiempo. Pero esta actuación tenía un coste físico y emocional inmenso. A menudo, tras estas demostraciones de vigor, se retiraba a sus aposentos y se desplomaba, agotada por el esfuerzo de mantener la ilusión, consumida por el dolor y la fatiga que debía ocultar al mundo. El impacto en su vida personal fue devastador. La necesidad de mantener la farsa la aisló aún más. La intimidad genuina se volvió imposible. ¿Quién podría amarla si nunca podían ver su verdadero rostro? ¿Quién podría consolarla si nunca admitía su dolor? Se rodeó de aduladores que elogiaban su belleza eterna, pero en el fondo sabía que estaban elogiando una máscara. Esta soledad forzada alimentó su paranoia y su irascibilidad. Se volvió desconfiada de todos, viendo potenciales traidores en cada sombra, porque vivía con el miedo constante de ser descubierta, de que alguien rasgara el velo y expusiera a la mujer frágil y enferma que se escondía debajo del icono. Sus relaciones con los hombres, especialmente con sus favoritos, se vieron profundamente afectadas por esta dualidad. Disfrutaba de la compañía de hombres jóvenes y apuestos como Robert Dudley, o, más tarde, el conde de Essex. Su presencia le permitía sentirse joven y deseada, alimentando la ilusión que tan desesperadamente necesitaba mantener. Se deleitaba en sus halagos y en su devoción, pero nunca permitió que cruzaran la línea hacia una verdadera intimidad física o emocional. La cercanía era una amenaza. La pasión era un riesgo. El amor requería una vulnerabilidad que ella no podía permitirse, pues ser vulnerable era invitar a la destrucción de todo lo que había construido. Así, el juego del amor cortés se convirtió en su única forma de relación. Era un teatro de flirteo y devoción platónica, una danza cuidadosamente coreografiada donde ella siempre mantenía el control. Podía ser la dama inalcanzable, la diosa a la que adorar desde la distancia, pero nunca la mujer a la que abrazar. Esta estrategia, aunque políticamente útil para mantener a raya a los pretendientes y evitar los enredos del matrimonio, la condenó a una vida sin amor real, sin el consuelo del contacto humano. Era la reina de un vasto imperio, pero en la geografía de su propio corazón reinaba un invierno perpetuo y una soledad helada. El contraste entre la magnificencia de su corte y su sufrimiento interno era grotesco. Mientras los poetas, como Edmund Spenser en La Reina Hada, la inmortalizaban como una deidad de belleza y virtud incomparables, la mujer real luchaba contra el mal aliento, el dolor de encías y la irritación de una piel corroída por el veneno. Mientras los pintores, siguiendo estrictos patrones aprobados por ella, la retrataban con una piel de alabastro y una mirada serena, ella evitaba su propio reflejo en los espejos sin pulir, aterrorizada de la verdad que pudieran revelarle. Vivía en una realidad paralela, atrapada entre el mito que proyectaba y la pesadilla que soportaba en silencio. La corte se convirtió en un escenario donde todos los actores conocían sus papeles. La regla no escrita era la ceguera voluntaria. Nadie se atrevía a mencionar los evidentes signos de su deterioro. Fingir que la reina era perfecta, era un acto de lealtad, una condición para la supervivencia en ese nido de víboras. Mencionar sus dientes negros, su aliento o sus repentinos ataques de melancolía, era cometer un suicidio político. De esta manera, su propia corte se convirtió en cómplice de su ocultación, tejiendo a su alrededor un capullo de silencio y negación que la protegía de la verdad, pero que también la aprisionaba aún más en su aislamiento.
Esta primera fase de su decadencia fue una batalla librada en secreto, una guerra de desgaste contra su propio cuerpo. Logró ganar las primeras escaramuzas, ocultando con éxito las cicatrices de la viruela, y los primeros estragos del tiempo y el veneno. Construyó la imagen de Gloriana con tal maestría que el mundo entero la aceptó como una verdad incuestionable. Pero esta victoria fue pírrica. El coste de mantener esa imagen era un envenenamiento lento, un dolor crónico y una soledad abismal. Había sentado las bases de su leyenda, pero también había cavado los cimientos de su propia tumba, una tumba dorada construida con plomo, azúcar y mentiras. La tragedia de Isabel en esta etapa no es la de una mujer vanidosa que se niega a envejecer, sino la de una monarca que se ve obligada a elegir entre su humanidad y la supervivencia de su reino. Eligió el reino. Sacrificó su rostro, su salud y su potencial felicidad personal por la estabilidad de Inglaterra. Su lucha no fue contra las arrugas, sino contra la anarquía. Su maquillaje no era cosmético, era político. Esta comprensión es clave para humanizarla, para ver más allá del monstruo de la vanidad y encontrar a la víctima de unas circunstancias extraordinarias, a una mujer atrapada en un papel que la obligaba a destruirse para poder reinar. El veneno del plomo, sin embargo, no se limitaba a su efecto físico, se filtraba también en su psique. El envenenamiento crónico por plomo, conocido como saturnismo, puede causar síntomas neurológicos como irritabilidad, cambios de humor, pérdida de memoria y depresión. Es imposible diagnosticar a distancia, pero es tentador especular cuánto de su famoso temperamento volátil, sus repentinos ataques de furia, y sus profundos episodios de melancolía, podrían haber sido exacerbados por el veneno que se aplicaba diariamente en la cara. Su armadura química podría haber estado atacando no solo su piel, sino también su mente. La reina, famosa por su intelecto agudo y su astucia política, comenzó a librar una nueva guerra, esta vez dentro de su propia cabeza. La ansiedad por ser descubierta, la tensión constante de mantener la actuación, el dolor físico incesante, y los posibles efectos neurotóxicos de sus cosméticos, crearon una tormenta perfecta en su estado de ánimo. Sus damas de compañía aprendieron a temer sus silencios tanto como sus gritos. La corte caminaba de puntillas a su alrededor, siempre insegura de qué versión de la reina encontrarían: la monarca carismática y brillante, o la tirana amargada y desconfiada. La decadencia física estaba empezando a engendrar una decadencia emocional. Esta lucha inicial definió el resto de su reinado. Las estrategias que desarrolló en su juventud y mediana edad para ocultar sus debilidades, se convirtieron en hábitos arraigados, en una segunda naturaleza. La máscara se fusionó con su rostro, la actuación se convirtió en su realidad. Ya no sabía, o quizás ya no quería saber, dónde terminaba la mujer, y dónde empezaba el monumento. Se había convertido en prisionera de su propia creación, un ídolo magnífico por fuera, pero que por dentro, se sentía cada vez más hueco, frágil y carcomido. La fortaleza que proyectaba al mundo, era la fachada de una ruina interior. El miedo se convirtió en el arquitecto de su soledad. Miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la muerte, pero sobre todo, miedo a la irrelevancia. Su negativa a casarse y tener hijos, su reticencia a nombrar un sucesor, todo ello nacía de este terror fundamental. Mientras ella fuera el sol alrededor del cual giraba Inglaterra, estaría a salvo. Nombrar un heredero, sería como señalar la puesta de ese sol, sería admitir que su tiempo era finito, que otro podría ocupar su lugar. Por eso se aferró al poder con una tenacidad feroz, porque el poder era su única defensa contra la aniquilación personal que sentía crecer en su interior. La ironía es que, al huir de la vulnerabilidad de la vida normal, se encontró con una forma de sufrimiento mucho más profunda y solitaria. Al rechazar el amor de un hombre, se privó de la única fuerza que podría haberla consolado en su dolor. Al mantener a todos a distancia para proteger su imagen, se aseguró de que nadie pudiera ofrecerle un hombro en el que apoyarse. Su trono, símbolo de su poder supremo, era también el epicentro de su aislamiento, una isla dorada desde la que observaba al resto del mundo vivir, amar y conectar de formas que a ella le estaban vedadas para siempre. La juventud, esa cualidad que tanto se esforzaba por proyectar, se convirtió en una obsesión y una tortura. Se rodeaba de jóvenes cortesanos no solo por placer estético, sino porque eran espejos que reflejaban la imagen que ella quería ver de sí misma. Sus halagos eran el elixir que necesitaba para seguir creyendo en su propia ficción.
Pero al mismo tiempo, su vitalidad y su futuro eran un recordatorio constante de todo lo que ella estaba perdiendo, de la inexorable marcha del tiempo que ni siquiera una reina podía detener. Eran a la vez su consuelo y su tormento, la prueba viviente de la batalla que estaba librando, y que inevitablemente, estaba destinada a perder. La cerusa veneciana, la aliada que le había permitido reconstruir su vida tras la viruela, se reveló como su más íntima traidora. Cada mañana, al aplicarla, renovaba un pacto con la muerte lenta. Era un veneno que le daba la vida, una mentira que le permitía decir la verdad de su poder. Esta paradoja es el corazón de su tragedia. Para ser la madre inmortal de su nación, tuvo que convertirse en la asesina silenciosa de sí misma. El blanco inmaculado de su rostro no era un símbolo de pureza, sino la palidez de una muerte autoinfligida, el color de la putrefacción elegantemente disfrazada. El surgimiento de la decadencia no fue un evento único, sino un proceso lento y gradual, una marea de podredumbre que subía inexorablemente, manchando primero la piel, luego los dientes, después el cabello, y finalmente quizás, la propia mente. Isabel luchó contra esta marea con todas las herramientas a su disposición, con plomo y mercurio, con pelucas y gorgueras, con una voluntad de hierro, y una capacidad infinita para la actuación. Logró mantener la ilusión durante décadas, construyendo una edad de oro sobre los cimientos de su propio deterioro físico. Pero la marea seguía subiendo, y las murallas que había construido no podrían contenerla para siempre. La imagen que emerge es la de una mujer en una guerra perpetua en dos frentes. Hacia afuera, luchaba contra España, el Papa y las conspiraciones internas para asegurar la supervivencia de Inglaterra. Hacia adentro, libraba una batalla aún más desesperada y solitaria contra la desintegración de su propio cuerpo, un secreto de Estado guardado bajo capas de veneno blanco. Su mayor victoria no fue la derrota de la Armada Invencible, sino cada día que lograba levantarse de la cama, soportar el dolor, ponerse la máscara y gobernar como si fuera inmortal, como si la podredumbre no estuviera devorándola desde dentro. Este esfuerzo sobrehumano la convirtió en una figura de una complejidad trágica. No era ni la Santa Virgen de la propaganda ni la déspota monstruosa que pintaban sus enemigos. Era una superviviente, una mujer forjada en el trauma que utilizó todas las armas a su alcance para mantenerse en el poder, incluyendo su propio cuerpo como escudo y sacrificio. Su historia nos obliga a preguntarnos por el verdadero coste del poder, por los sacrificios personales que se esconden detrás de las grandes figuras de la historia, y por la fragilidad humana que ni la corona más pesada puede aplastar ni ocultar por completo. La lucha inicial de Isabel contra su decadencia es, en esencia, la historia de la creación de un mito. Para que Gloriana pudiera nacer, Isabel Plantagenet tuvo que empezar a morir. Fue un suicidio lento y ritualizado, un sacrificio diario en el altar del poder. Cada capa de maquillaje era un clavo más en su ataúd, cada diente perdido, era un pedazo de su humanidad entregado a la corona. Había ganado la batalla por su imagen, pero sin saberlo, había iniciado una guerra contra sí misma que la consumiría por completo, dejando tras de sí la leyenda de una reina eterna, y el fantasma de una mujer en ruinas. La soledad se convirtió en su única compañera constante, un frío que se instalaba en sus huesos y que ninguna chimenea del palacio podía calmar. Mientras su corte bullía de vida, de intrigas y de romances, ella permanecía en el centro, inmóvil y aislada como una estatua en un jardín. Observaba las pasiones humanas con la distancia de una deidad, participando en el juego, pero sin permitirse nunca sentir de verdad, porque sentir era arriesgarse, y arriesgarse era invitar al desastre que había marcado su infancia. La coraza que la protegía también la asfixiaba, impidiéndole respirar el aire de una vida normal. El dolor tanto físico como emocional, se convirtió en el lenguaje secreto de su existencia. El latido sordo en sus encías, la quemazón de su piel bajo el plomo, la punzada de la soledad en las largas noches. Aprendió a vivir con él, a ignorarlo, a convertirlo en el combustible de su ira y su determinación, pero el dolor siempre cobra su precio. La fue desgastando, agriando su carácter, profundizando las sombras de la melancolía que siempre la habían acechado. Se estaba convirtiendo en un espectro en su propio banquete, una reina de hielo gobernando un reino de fuego y pasión. La obsesión por el control que nació de la viruela, se extendió a todos los aspectos de su vida. Controlaba a sus ministros, a sus favoritos, a su parlamento, y sobre todo se controlaba a sí misma. Cada emoción era analizada, cada palabra calculada.
No podía permitirse un momento de debilidad, una lágrima en público, una confesión en privado. Esta autodisciplina férrea la convirtió en una de las monarcas más eficaces de la historia, pero la transformó en una máquina de gobernar, reprimiendo a la mujer que había debajo, hasta casi aniquilarla. El precio de ser una gran reina fue dejar de ser una persona. La tragedia estaba servida. Había creado una imagen tan poderosa y perfecta, que ahora estaba obligada a habitarla para siempre. No había vuelta atrás. No podía, un día, simplemente quitarse la máscara y mostrarle al mundo a la mujer real, con sus cicatrices, sus dientes negros y su corazón solitario. Hacerlo habría sido destruir el fundamento mismo de su poder, desintegrar el mito de Gloriana, y, con él, la estabilidad de Inglaterra. Estaba atrapada. La joven que había sobrevivido a la viruela había encontrado una solución, pero esa solución se había convertido en una condena a perpetuidad. El veneno del plomo y la putrefacción de su boca eran solo los síntomas externos de una decadencia más profunda, la del alma. Al negarse a sí misma las experiencias humanas fundamentales, el amor, la intimidad, la maternidad, la vulnerabilidad, se había vaciado por dentro. El poder llenó ese vacío, pero era un alimento frío e insatisfactorio. Podía darle el mundo, pero no podía darle calor. Podía darle la inmortalidad de un nombre, pero no podía darle la alegría de un solo día vivido sin miedo y sin dolor. Y así, la reina más poderosa del mundo se convirtió en la mujer más sola del mundo. Las primeras grietas en el monumento comenzaban a ser visibles para los observadores más agudos. A pesar de los vestidos deslumbrantes y el maquillaje espeso, algo en su mirada, en la tensión de su sonrisa, en la violencia de su temperamento, delataba la lucha interna. La fachada era magnífica, pero la estructura que la sostenía empezaba a ceder bajo el peso acumulado de décadas de veneno, dolor y soledad. La edad de oro de Inglaterra estaba en su apogeo, pero su artífice, la reina que la había hecho posible, iniciaba un lento y agónico descenso hacia la oscuridad, un viaje del que no habría retorno. Y si estás disfrutando al desvelar los secretos de la historia, no olvides darle a me gusta a este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas interesadas en estas tramas del saber. Avanzamos hacia la mediana edad de Isabel, una época que la historia recuerda como el cenit de su poder. La armada invencible había sido derrotada, Inglaterra estaba segura, y su imagen como Gloriana, la emperatriz virgen bendecida por la providencia, alcanzaba su apogeo. Los retratos de esta época la muestran en la cima del mundo, con su mano sobre el globo terráqueo, una diosa de la victoria vestida de perlas. Pero esta era la fachada más grandiosa, y al mismo tiempo, la más frágil que jamás había construido. Mientras el cuerpo político de Inglaterra se expandía y se fortalecía, el cuerpo físico de su reina aceleraba su viaje hacia la ruina. La victoria contra España fue su mayor triunfo público, pero en la privacidad de sus aposentos, libraba una guerra de desgaste contra su propia carne, y era una guerra que estaba perdiendo lenta e inexorablemente. El deterioro físico, antes un secreto celosamente guardado, comenzó a volverse innegable para los observadores más astutos de la corte, especialmente para los embajadores extranjeros, que no estaban cegados por la lealtad o el miedo. Sus despachos secretos a las cortes europeas pintaban un retrato devastadoramente diferente al de los lienzos oficiales. El embajador francés, André Urault de Maes, dejó constancia en sus escritos de la terrible realidad de la boca de la reina. Describió sin rodeos sus dientes, muy negros y desiguales. Un detalle grotesco que explicaba por qué hablaba con una cadencia extraña y a menudo ininteligible. El hedor de la putrefacción dental, aunque nunca mencionado explícitamente por respeto, se insinuaba en las descripciones de la distancia que mantenía y el uso constante de abanicos perfumados. El secreto empezaba a filtrarse por las grietas. Estas observaciones externas eran puñales en el orgullo de una monarca obsesionada con la perfección. Cada audiencia se convertía en una prueba de fuego, un acto de equilibrio entre proyectar una autoridad incuestionable y ocultar una decadencia humillante. Imaginen la tensión de negociar el destino de Europa, mientras se es consciente de que el interlocutor está, quizás, más pendiente del abismo oscuro de tu boca que de tus palabras. Esta vergüenza constante la aisló aún más, convirtiendo las interacciones humanas en un campo de minas. La sonrisa se volvió una mueca controlada,
la risa un riesgo calculado. Su boca, la fuente de sus poderosos discursos, se había convertido en una tumba maloliente, un recordatorio constante de la fragilidad y la corrupción que se escondían bajo la superficie regia. En respuesta a esta creciente amenaza de exposición, el maquillaje de plomo dejó de ser un simple cosmético para convertirse en una armadura indispensable, una necesidad vital para la supervivencia del mito. El ritual matutino se intensificó, volviéndose más largo y más desesperado. La capa de cerusa veneciana se hizo más gruesa, una máscara de yeso aplicada no solo sobre el rostro, sino también sobre el cuello y el pecho, para crear una ilusión de uniformidad cadavérica. Esta pasta blanca, fría y pesada, era su escudo contra el mundo, pero también era su veneno más íntimo. Sentía cómo corroía su piel, cómo la irritaba y la inflamaba, pero no tenía otra opción. Estaba atrapada en un ciclo destructivo. El veneno que usaba para ocultar el daño causaba más daño, que a su vez requería más veneno. La corte de Isabel se transformó definitivamente en un gran teatro del absurdo, una elaborada farsa diaria donde cada miembro tenía un papel que desempeñar en la conspiración del silencio. La regla no escrita era la ceguera selectiva. Elogiar la belleza eterna de la reina, su piel de alabastro y su energía juvenil, era un requisito para mantener su favor. Cualquiera que se atreviera a insinuar la verdad, a notar el temblor en su mano, la dificultad en su habla, o el olor que a veces emanaba de ella, era castigado con el ostracismo o algo peor. Así, rodeada de cientos de cortesanos, ministros y damas de compañía, Isabel vivía en la más profunda de las soledades. La soledad de ser la única persona en la sala que no podía permitirse el lujo de ignorar la verdad de su propia descomposición. El esfuerzo de mantener esta ilusión era sobrehumano y la agotaba hasta la médula. Detrás de las puertas cerradas de sus aposentos la diosa se desmoronaba. Sus damas de compañía eran testigos de los repentinos ataques de furia, a menudo provocados por un dolor de muelas insoportable, o por la frustración de ver su reflejo en un espejo sin pulir. Estos estallidos de ira eran la única válvula de escape para el tormento que soportaba en silencio. Eran la manifestación de una mujer atrapada, una reina que podía enviar hombres a la muerte con una sola palabra pero que era impotente para detener la caries en su propia boca. La magnificencia de su poder absoluto contrastaba de forma grotesca con la absoluta falta de control sobre su propio cuerpo. La dicotomía entre la imagen y la realidad alcanzó su punto más extremo en esta etapa, mientras los pintores, siguiendo patrones estrictos, creaban retratos como el famoso retrato del arco iris, que la mostraba como una figura atemporal, casi mitológica, con el lema Non sine sole iris, no hay arco iris sin el sol. La mujer real era un catálogo de dolencias. La piel bajo el maquillaje estaba en carne viva, su cuerpo a menudo febril por las infecciones dentales, y su mente cada vez más nublada por la melancolía y la paranoia. Los vestidos, cada vez más extravagantes y cargados de joyas, no eran solo una muestra de riqueza, sino una herramienta de distracción, un espectáculo de luces diseñado para desviar la mirada del rostro en ruinas de la actriz principal. El impacto de este deterioro en sus relaciones personales fue catastrófico, especialmente con los hombres más jóvenes que buscaban su favor. Figuras como Robert de Vere, el conde de Essex, eran para ella espejos vivientes. En su juventud, su belleza y su devoción apasionada, ella veía un reflejo de la gloriana que anhelaba seguir siendo. Se aferraba a ellos con una intensidad posesiva, exigiendo una adoración total que alimentara su frágil ilusión. Necesitaba su galantería, sus sonetos, sus miradas de admiración, porque eran el único antídoto contra la verdad que le susurraba su propio cuerpo cada noche. Eran menos amantes y más bien sacerdotes en el culto a su propia imagen. Pero esta dinámica era una receta para el desastre. Su necesidad de control chocaba con la ambición y la independencia de estos jóvenes favoritos. No podía soportar que tuvieran vidas propias, que se casaran o que buscaran la gloria militar lejos de ella. Lo interpretaba no como un acto de ambición sino como una traición personal, un abandono del papel que les había asignado en su teatro privado. Sus celos no eran los de una amante, sino los de una diosa cuyo ídolo más devoto amenaza con abandonar el templo. Esta tensión generó un ciclo de favoritismo apasionado seguido de castigos crueles, una montaña rusa emocional que desestabilizaba la corte y revelaba la creciente fragilidad de su estado mental. La soledad, que siempre había sido su estrategia, se convirtió ahora en su castigo. Había perdido a sus viejos confidentes, hombres como William Cecil y Robert Dudley,
que la habían conocido antes de que la máscara se fusionara con su rostro. La nueva generación solo conocía al monumento, no a la mujer. No había nadie con quien pudiera bajar la guardia, nadie ante quien pudiera confesar su dolor o su miedo. Estaba rodeada de aduladores y aspirantes, pero fundamentalmente sola. El trono, ese símbolo de su poder, era ahora una isla desierta, y ella, su única habitante, observaba con nostalgia un mundo de conexiones humanas del que se había exiliado voluntariamente hacía mucho tiempo. El clímax de su sufrimiento físico puede imaginarse en una de esas largas noches de insomnio, en la quietud del palacio de Whitehall. La corte duerme, el fuego crepita en la chimenea, pero para la reina no hay descanso. Un dolor agudo y punzante, nacido de una raíz dental infectada, irradia por toda su mandíbula, un tormento implacable que ningún remedio puede calmar. Se pasea por la habitación como un animal enjaulado, su magnífico camisón de seda arrastrándose por el suelo. Se detiene ante un espejo de plata y en la penumbra se atreve a mirar. No ve a Gloriana. Ve a una anciana con los ojos hundidos por el dolor, la piel pálida y sudorosa, una extraña demacrada. En ese momento de cruda vulnerabilidad, la reina más poderosa del mundo es simplemente un ser humano sufriendo, solo y sin consuelo. La lucha por mantener la imagen se convirtió en una batalla contra la propia naturaleza. Odiaba los espejos, ordenando que se retiraran o se cubrieran. No quería enfrentarse a la verdad. Su negativa a ser examinada por médicos era legendaria. Prefería soportar agonías indecibles a permitir que un hombre viera la extensión de su deterioro, que descubriera la verdad bajo las capas de satén y plomo. Su cuerpo se había convertido en su enemigo, un traidor que revelaba sus secretos en contra de su voluntad. La guerra que había declarado a la vejez y a la enfermedad era una guerra total, una que la estaba consumiendo desde dentro, dejando solo una cáscara vacía y magníficamente decorada. Si conoces a alguien a quien le interesen las historias de superación y decadencia, comparte este vídeo. Las consecuencias a largo plazo de esta lucha interna se manifestaron en su gobierno, su legendaria indecisión se agudizó. La paranoia la llevó a ver conspiraciones en todas partes, a desconfiar incluso de sus consejeros más leales. Sus decisiones se volvieron más erráticas, su temperamento más impredecible. La energía que antes dedicaba a la diplomacia y a la política, ahora se consumía en gran medida en el esfuerzo hercúleo de mantener su fachada. El cuerpo político de Inglaterra comenzó a sentir los temblores del colapso del cuerpo físico de su reina. La estabilidad que ella había encarnado durante tanto tiempo empezaba a mostrar fisuras, reflejando las grietas de su propia máscara. El contraste entre su poder simbólico y su impotencia física era una fuente constante de humillación privada. Podía firmar una sentencia de muerte que decapitaría a un noble, pero no podía convocar el valor para que un barbero le extrajera un diente podrido. Podía inspirar a una nación para que se enfrentara al imperio más grande del mundo, pero no podía mirarse a sí misma en un espejo a la luz del día. Este abismo entre su voluntad y su realidad biológica, la sumió en profundos episodios de melancolía. Eran periodos de silencio sepulcral, en los que se negaba a hablar durante días, encerrada en sus aposentos, perdida en una oscuridad que nadie se atrevía a penetrar. La putrefacción no era solo física, era también una putrefacción del espíritu. La amargura se instaló en su corazón. Veía a sus damas de compañía casarse, tener hijos, vivir las alegrías y tristezas de una vida normal que ella había sacrificado. Su envidia, aunque nunca admitida, se manifestaba en una crueldad caprichosa, en prohibir matrimonios, o en humillar a las jóvenes y bellas. Era el resentimiento de una mujer que había pagado un precio demasiado alto por su corona, y que no podía soportar ver a otros disfrutar de los placeres que a ella le habían sido negados. Se estaba convirtiendo en la tirana de su propia corte, una reina de invierno en un reino que anhelaba la primavera. La cerusa veneciana y el mercurio de su carmín no solo envenenaban su cuerpo, es muy probable que también estuvieran afectando su mente. El envenenamiento crónico por metales pesados puede causar síntomas neurológicos severos, pérdida de memoria, confusión, depresión, y cambios extremos de humor. Es imposible saber con certeza hasta qué punto su deterioro mental fue exacerbado por sus propios cosméticos, pero la correlación es escalofriante. La misma herramienta que usaba para preservar su imagen de estabilidad y control, podría haber estado contribuyendo a la erosión de su mente,
convirtiéndola en una prisionera, no solo de su cuerpo en ruinas, sino también de un cerebro asediado por el veneno. Imaginen el peso, no solo metafórico sino literal, de su atuendo. Los vestidos podían pesar más de 20 kilos, cargados de hilos de oro, plata y gemas. El corsé de ballena le oprimía las costillas, dificultando la respiración. La gorguera rígida le rozaba el cuello, la pesada peluca le oprimía la cabeza. Y sobre todo, la máscara de plomo asfixiaba su piel. Cada día, se revestía con una armadura que la constreñía, la envenenaba y la aislaba. Era una estatua viviente, magnífica de ver, pero incapaz de moverse con libertad, de respirar profundamente, de sentir el sol o la brisa en su piel. Su vestimenta era la metáfora perfecta de su reinado, un esplendor opresivo. El clímax de esta fase de decadencia llegó cuando la actuación se volvió casi imposible de sostener. Durante las audiencias, su mente a veces divagaba. Su famosa agudeza mental, su memoria prodigiosa, comenzaban a fallar. Los embajadores notaban que repetía historias, o que perdía el hilo de la conversación. Eran pequeños lapsus, pero para una reina cuya leyenda se basaba en un intelecto superior, eran derrotas catastróficas. Cada uno de esos momentos de confusión era una grieta en el monumento, una prueba aterradora de que el control que tanto había valorado, se le estaba escapando de las manos, no por una conspiración, sino por la simple e ineludible traición del tiempo y el veneno. La corte se convirtió en un lugar de susurros. Detrás de los tapices, en los pasillos oscuros, la gente hablaba. Estaba la reina perdiendo el juicio. ¿Cuánto tiempo más podría gobernar? La cuestión de la sucesión, que ella había prohibido discutir bajo pena de muerte, se convirtió en el tema de conversación más urgente y peligroso. El sol de Gloriana, que había brillado durante más de 4 décadas, comenzaba a ponerse, y las sombras de la incertidumbre se alargaban sobre el reino. El miedo a un futuro sin ella, que había sido su mayor arma política, se estaba convirtiendo ahora en una amenaza real a la estabilidad que tanto le había costado construir. La ironía final de esta etapa es que su propia propaganda se volvió en su contra. Había creado un mito de inmortalidad tan convincente, que ahora su evidente envejecimiento y decadencia se percibían como algo antinatural, casi monstruoso. No se le permitía envejecer como a una mujer normal, se esperaba que desafiara a la muerte. Al no poder cumplir con las expectativas sobrehumanas que ella misma había fomentado, la brecha entre el mito y la realidad se hizo insalvable. No era vista con compasión, sino con una mezcla de pavor y fascinación morbosa. Se había convertido en un espectáculo, un memento mori viviente, la prueba de que incluso los más grandes monarcas al final no son más que polvo. En sus momentos de lucidez, debía ser consciente de esta transformación, debía sentir las miradas que se apartaban, oír los susurros que se acallaban a su paso. La mujer que había sido el centro vibrante de la vida inglesa, se estaba convirtiendo en un objeto de lástima y temor. Esta realización debe haber sido la tortura final, más dolorosa que cualquier diente infectado. Ser testigo de cómo tu propia leyenda se convierte en tu epitafio mientras aún respiras. Ver cómo el mundo empieza a tratarte como un fantasma, esperando pacientemente a que por fin te desvanezcas y dejes paso al futuro. El escenario estaba preparado para el acto final. La armadura de plomo, aunque más gruesa que nunca, ya no podía contener la ruina que había debajo. El teatro de la corte, con sus actores cansados y su guión repetido, estaba a punto de cerrar el telón. La reina, agotada por décadas de una guerra librada en el campo de batalla de su propio cuerpo, se acercaba al límite de su resistencia. Solo faltaba un golpe final, una traición tan profunda y personal que destrozara los últimos vestigios de su voluntad de luchar. Un golpe que finalmente haría añicos la máscara de Gloriana y revelaría, para que todos la vieran, a la mujer rota que se escondía debajo. Ese golpe no tardaría en llegar. Vendría de la mano del hombre que representaba su última y más desesperada apuesta por la juventud y la adoración, el conde de Essex. Su rebelión y su posterior ejecución no serían simplemente un acto político, serían el catalizador que la empujaría al abismo de la depresión final. La traición de Essex no solo amenazó su trono, destruyó la última ficción que la mantenía en pie. La ficción de que todavía era deseada, de que todavía era la diosa del sol, en el centro del universo. Con su muerte, el sol finalmente se pondría, dando paso a una oscuridad de la que Isabel nunca más saldría. El golpe final, el que haría añicos los últimos vestigios de su voluntad, llegó en 1601 con la rebelión y ejecución de Robert de Beruy, conde de Essex.
Él no era solo un favorito, era su última y más desesperada inversión en la ilusión de la juventud, el último espejo en el que podía ver reflejada una versión idealizada de sí misma. Su traición fue más que un acto político. Fue una herida personal y profunda, la confirmación final de que todo lo que amaba o se marchitaba o la traicionaba. Al firmar su sentencia de muerte, Isabel no solo estaba eliminando a un enemigo del Estado, estaba amputando la última parte de su corazón, que aún era capaz de sentir pasión, condenándose a sí misma a un invierno emocional del que ya no habría escapatoria. La pluma que firmó la orden fue la misma que escribió el prólogo de su propio final. Inmediatamente después de la ejecución de Essex, la máscara de Gloriana, mantenida durante décadas con plomo y fuerza de voluntad, se desintegró para siempre. La reina se sumió en una melancolía tan profunda y oscura, que ni la luz del sol parecía poder penetrar en sus aposentos. El monumento viviente se derrumbó, revelando a la mujer que había debajo, una anciana frágil, consumida por el dolor y una desesperación sin fondo. El silencio se convirtió en su única respuesta al mundo. Dejó de asistir a las reuniones del consejo, de recibir a los embajadores, de participar en los rituales de la corte que habían sido el escenario de su vida. El cuerpo político de Inglaterra observaba con horror cómo su corazón, la reina, dejaba de latir simbólicamente, iniciando una abdicación silenciosa y terrible de la vida misma. Esta depresión se manifestó en un acto de autodestrucción pasiva, se negó a comer, rechazando los manjares que le presentaban con un gesto de hastío. Pasaba días enteros sentada en cojines en el suelo, con la mirada perdida en un punto invisible, muda e inmóvil, como una estatua de la desolación. Sus damas de compañía aterrorizadas, intentaban tentarla con caldos o dulces, pero ella se negaba, como si el acto de alimentarse fuera una traición a su propio dolor, una afirmación de vida que ya no estaba dispuesta a hacer. Su cuerpo, ya debilitado por décadas de envenenamiento y enfermedad, comenzó a consumirse a un ritmo alarmante, alimentándose de sus propias reservas en una huelga de hambre final, contra un destino que la había despojado de todo. Sus consejeros, liderados por un preocupado Robert Cecil, le suplicaban que diera a los médicos, que permitiera que la ayudaran, pero su legendaria aversión a ser examinada se convirtió en una barrera infranqueable. Rechazaba cualquier intento de auxilio con una furia silenciosa, o con un simple y definitivo gesto de negación. Este rechazo no era solo el capricho de una anciana testaruda, era su último acto de poder absoluto. Había controlado el destino de su nación, pero nunca había tenido control total sobre la traición de su propio cuerpo. Ahora en el final, reclamaba su última soberanía, el derecho a morir en sus propios términos, sin la intromisión de manos ajenas que pretendieran profanar las ruinas de su carne. El terror más profundo que la atenazaba en esos últimos meses era el miedo a la cama. Desarrolló la convicción inquebrantable de que si se acostaba, si se rendía al sueño en posición horizontal, moriría. El lecho, un lugar de descanso, se había transformado en su mente en un catafalco, una trampa mortal. Esta fobia era la manifestación final de su lucha de toda una vida contra la mortalidad. Acostarse era rendirse, era admitir la derrota, era permitir que la muerte la tomara en un estado de vulnerabilidad. Y ella, que nunca había sido vulnerable ante nadie, no iba a empezar a serlo ante el último y más grande de sus enemigos. Así que se negó a yacer, eligiendo en su lugar una vigilia interminable y tortuosa. La imagen que presentaba a la corte en sus últimos días era la de un espectro coronado. Durante casi 3 semanas, permaneció de pie o sentada sobre cojines en el suelo, negándose a que la llevaran a su cama. Sus damas de compañía, exhaustas, la sostenían, intentando aliviar el peso de un cuerpo que se negaba a caer. Era una parodia grotesca de su propia majestad, una reina que seguía en su trono simbólico, pero que ahora era un trono de cojines en el suelo de una habitación oscura, una efigie de dolor que se negaba a aceptar el final. La mujer que había pronunciado discursos vibrantes ante sus tropas, era ahora una figura muda y encorvada, cuya única resistencia era la obstinación de mantenerse en pie. El palacio de Whitehall, que una vez fue el epicentro de la cultura y el poder del Renacimiento inglés, se convirtió en un mausoleo silencioso. La música, las danzas, las risas, todo se extinguió. Los cortesanos caminaban de puntillas por los pasillos, hablando en susurros, sus coloridos atuendos, una contradicción estridente con la atmósfera fúnebre que lo impregnaba todo. El aire estaba cargado de una espera opresiva,
todos aguardaban el fin de una era. El sol de Gloriana se estaba apagando, y el reino entero contenía la respiración, aterrorizado por la oscuridad que vendría después, pero también secretamente aliviado de que la larga y a veces tiránica vigilia de la reina estuviera llegando a su fin. Sin la máscara de plomo que la había definido, su rostro reveló la cruda verdad de su largo martirio. Las cicatrices de la viruela, las lesiones causadas por el veneno, las arrugas profundas que hablaban de décadas de preocupación y dolor. Todo quedó expuesto. Su piel tenía un tono grisáceo, casi translúcido, y sus ojos, antes tan vivos y penetrantes, estaban hundidos y vacíos. La famosa peluca roja, a menudo estaba torcida, revelando el escaso cabello blanco que quedaba debajo. Se había convertido en la encarnación física de la decadencia que tanto había luchado por ocultar. Un memento mori viviente, un recordatorio para todos los que la veían de que ni el poder más absoluto puede detener la inexorable putrefacción de la carne. En medio de su mutismo, adoptó un hábito extraño y perturbador. Durante horas, mantenía un dedo metido en la boca, a veces mordiéndolo, a veces simplemente sosteniéndolo allí. Nadie sabía con certeza el significado de este gesto. ¿Era una señal de su mente desvanecida, un regreso a un comportamiento infantil? ¿O intentaba aliviar el dolor incesante de sus encías y dientes podridos, un último y patético intento de automedicación? Quizás era algo más profundo. Un gesto simbólico para acallar las palabras que nunca pudo decir, los secretos que se llevaría a la tumba. Fuera cual fuera la razón, era una imagen desgarradora de la soledad de una reina reducida a un consuelo mudo y primitivo. En un último destello de su formidable mente política, sus consejeros, desesperados por asegurar una transición pacífica, la presionaron para que nombrara a su sucesor. Postrada en el suelo, agotada y apenas consciente, se dice que hizo un gesto, o susurró el nombre que todos esperaban oír: Jacobo, el rey de Escocia. Fue su acto final como monarca, su última contribución a la estabilidad de la Inglaterra que había moldeado. Incluso en el umbral de la muerte, la reina no olvidó su deber. Aseguró el futuro de su reino, el mismo reino por el que había sacrificado su cuerpo, su felicidad y su alma. Fue un final apropiado. Su última palabra no fue de amor ni de arrepentimiento, sino de política. Finalmente, su cuerpo no pudo más. Sus damas y consejeros, desafiando sus deseos, la llevaron a la fuerza a su cama. La lucha había terminado. Cayó en un estado de semi-inconsciencia, su respiración volviéndose cada vez más superficial. En las primeras horas del 24 de marzo de 1603, Isabel I, la reina virgen, Gloriana, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, murió. Su final no fue con un estruendo, sino con un suspiro silencioso. El cuerpo que había sido un campo de batalla durante casi 70 años, finalmente encontró la paz. El cuerpo político de Inglaterra se había extinguido, permitiendo por fin que el cuerpo físico, torturado y en ruinas, pudiera descansar. La noticia de su muerte se extendió por el palacio, y luego por todo Londres, recibida con una extraña mezcla de dolor genuino, alivio, y una profunda incertidumbre. La mujer que había definido Inglaterra durante 45 años se había ido. Inmediatamente, comenzaron a circular los rumores, las últimas leyendas sobre el cuerpo de la reina. Se susurraba que su cadáver se había hinchado y reventado en el ataúd debido a la putrefacción interna. Una historia macabra que servía como metáfora final de la decadencia que había ocultado en vida. La verdad era menos dramática, pero el mito como siempre era más poderoso, un último eco de la fascinación y el horror que su cuerpo había inspirado. Con la llegada de un nuevo rey, Jacobo I, comenzó el proceso consciente de reescribir la memoria. La imagen de la anciana decrépita, de pie en su habitación y con el dedo en la boca, fue rápidamente suprimida. En su lugar, se reforzó el mito de la Gloriana eterna. Los poetas escribieron elegías a su belleza inmortal, y los historiadores comenzaron a forjar la leyenda de la Edad de Oro isabelina. La verdad de su sufrimiento, la realidad de su sacrificio físico, fue convenientemente olvidada, enterrada junto con su cuerpo en la abadía de Westminster. Para que la leyenda pudiera vivir, la mujer tenía que morir 2 veces, primero en la carne, y luego en la memoria. Así, la historia de la putrefacción del cuerpo de Isabel I es la crónica secreta de su reinado. Cada capa de plomo en su rostro era el peso de una decisión de Estado. Cada diente ennegrecido era un amor no consumado,
una palabra de afecto no dicha. Su calvicie era la corona de espinas que llevaba en privado, y su soledad, el frío precio de un trono absoluto. Le dio a Inglaterra una era de esplendor, la consolidó como una potencia mundial y forjó una identidad nacional que perdura hasta hoy. Pero lo hizo ofreciendo su propia carne como sacrificio, permitiendo que se corrompiera para que su reino pudiera florecer. Su decadencia fue el abono sobre el que creció la grandeza de Inglaterra. La pregunta que resuena a través de los siglos es si el sacrificio valió la pena. ¿Es el legado de un imperio una compensación justa por una vida de dolor y aislamiento? Isabel probablemente nunca se lo planteó en esos términos. Para ella la supervivencia de su reino y la suya propia eran una misma cosa. Su tragedia no reside en la elección que hizo, sino en el hecho de que se viera obligada a hacerla. La suya es la historia definitiva de la soledad inherente al poder, una demostración de que la corona más resplandeciente es también la jaula más solitaria y la carga más pesada que un ser humano puede soportar. Al final, su mayor triunfo se convirtió en su condena. Creó una imagen tan poderosa, un mito tan perfecto, que quedó atrapada dentro de él para siempre. Se convirtió en la prisionera de su propia propaganda. El mundo adoraba a Gloriana, el icono inmortal, pero nadie conocía, ni se le permitía conocer, a Isabel, la mujer que sufría. Su vida nos obliga a mirar más allá de los retratos y las crónicas oficiales, a buscar la humanidad fracturada que se esconde detrás de las grandes figuras de la historia, a recordar que los monumentos están construidos sobre cimientos de sacrificio personal, a menudo invisible, y siempre doloroso. Hoy, su efigie de mármol yace en la abadía de Westminster, una imagen serena y regia que perpetúa la leyenda, pero esta piedra fría no cuenta la historia real. No habla del olor del veneno, del sabor de la podredumbre, del silencio de las noches de insomnio. La verdadera Isabel no está en la tumba, sino en la contradicción que definió su vida. La de una mujer que, para convertirse en la madre inmortal de su nación, tuvo que consentir la lenta y agónica muerte de sí misma, dejando tras de sí el fantasma de una reina magnífica y el recuerdo de un cuerpo en ruinas. La historia de Isabel I es por tanto una advertencia atemporal. Es un recordatorio de que bajo el oro y las joyas del poder, a menudo se esconde la carne humana, frágil y susceptible al dolor, la enfermedad y la desesperación. Se convirtió en un símbolo eterno para su pueblo, pero el precio fue su propia existencia mortal. Su cuerpo, que se pudría lentamente en el trono, no era un signo de debilidad, sino el testamento final y más poderoso de su sacrificio, la prueba definitiva de que para gobernar como una diosa, primero tuvo que morir como una mujer, en la más fría, oscura y absoluta de las soledades.